Buenas tardes, profesor Evaristo. Espero se encuentre bien en este día. Hoy hablaremos sobre un tema muy importante, como lo es la GEN en el Estado romano. Mi grupo, primero que todo, está conformado por mi compañero Mateo Rendón, mi otro compañero Reinel García y mi persona Alfredo Salas. Hoy hablaremos sobre la lectura y definiremos poco a poco la GEN, los derechos de su momento, y pues hablaremos de un punto muy importante en la exposición, como lo era el pensamiento crítico de cada uno de nosotros antes y después de la lectura. Sin más preámbulos, los dejo con mi compañero Reinel García. Buenas tardes, doctor. Hablaremos de la introducción. Es importante tener en cuenta que el primer asentamiento en Roma fue formado por un grupo de tribus latinas. Estas tribus latinas, al momento de unirse, conformaron la GEN. Para entender la GEN en sentido amplio, es el conjunto de familias que provienen de unos mismos descendientes. También tenemos que tener en cuenta que la GEN fue formada por lazos consanguíneos, los cuales esta frase y estos lazos siguen aplicándose en la actualidad. Luego encontramos que la GEN romana tenía un parecido a la GEN griega, pero la GEN romana tenía un grado de superioridad sobre la GEN griega. Luego encontramos que es una descendencia que se le organiza no solo para llevar lazos de sangre, sino también para derechos, posesiones y propiedades llegadas al concepto de la propiedad privada. Esto fue súper interesante, ya que la propiedad privada la vemos hoy en día en el derecho privado, la cual se ve reflejada en nuestro derecho civil y en la mayoría de nuestro ordenamiento jurídico, que protege los derechos de nosotros y de nuestras propiedades. Luego me permito hablarles sobre el contenido de estos derechos que se fueron formando a medida de la creación de esta GEN. Como primero encontramos el derecho hereditario recíproco de los miembros de la GEN, o sea que los miembros de la GEN tenían ese derecho de heredar las cosas de sus descendientes que iban falleciendo. Luego encontramos la posesión de un lugar de sepultura común. Luego encontramos las solemnidades religiosas de los comunes, o sea que empezaron a ver la religión en ese momento. Luego encontramos la obligación de casarse con miembros que no hicieran parte de esta GEN. Esto lo vemos hoy en día como para no tener como que un incesto entre esas parejas en ese momento, o sea que los hermanos se casaran entre ellos mismos para proteger su linaje, lo cual en cierta época de la historia sí se vio en la época de los reyes. Como cuarto encontramos encontramos la posesión del comunal de las tierras, o sea la posesión que tenían estas personas sobre sus tierras. Sexto, encontramos las obligaciones de los miembros de la GEN, o sea que la GEN tenían ciertas obligaciones que debían cumplir. Séptimo, el derecho a llevar el nombre de la GEN. Esto lo vemos reflejado en nuestro, Alfredo, es en el derecho a llevar el nombre, hace parte de nuestro derecho a la... ¿Me puedes ayudar? Al buen nombre que todas las personas pues tenemos como derecho fundamental, en el cual cada una de las personas que habitan la sociedad tienen derecho a acceder a este. Y además de esto, pues el nombre, recordemos que es un atributo de la personalidad. Octavo, encontramos el derecho a adoptar extraños de la GEN. Podemos ver que la adopción proviene desde mucho tiempo antes que se fundara el Estado romano, lo cual vemos que es un derecho que sigue prevaleciendo hoy en día, porque podemos adoptar personas diferentes a nuestro núcleo familiar o a nuestros lazos de consanguinidad. Y noveno, encontramos el derecho a elegir y disponer del jefe, o sea que en ese tiempo la gente tenía el derecho a una persona que era el jefe de esa familia. A continuación continuará mi compañero Alfredo. En concordancia con lo que expresaba mi compañero Reinel, pues me permito citar una parte, y es que el texto analizado nos lleva a explorar la organización social de los iroqueses, una sociedad que perduró por más de 400 años. Esta sociedad, caracterizada por un sistema de gens y su ausencia de un estado centralizado,
ofrece una perspectiva única sobre el origen de la familia y las relaciones familiares. Aquí nos podemos dar cuenta que en contraste con las culturas familiares tradicionales, donde se enfatiza la unidad nuclear en la sociedad de la gens, pues la familia se extendía más allá de un núcleo inmediato. Pues la gens compartían la propiedad y la crianza de los hijos. Pues esto contribuyó a una comprensión colectiva de la familia. Este enfoque colectivo en la familia tiene importantes implicaciones para el concepto moderno de lo que hoy vemos reflejados como lo que es la unidad familiar y el papel de la propiedad en las relaciones familiares. Desde una perspectiva legal, podemos decir que el sistema de gens también influenció la forma en que se manejaban los asuntos familiares y las disputas relacionadas con la herencia y la propiedad. Aquí sacaré un concepto muy en conjunto, muy personal de cada uno de nosotros, pero que al final tenemos el mismo pensar, y fue lo que le comenté al principio de la exposición, y es que nosotros teníamos una percepción de que el derecho, pues, que hoy vemos reflejado, como es la propiedad, como es la herencia, el sinnúmero de derechos que nombró mi compañero Reinel, no son de pleno siglo XXI, ni mucho menos. Estos derechos vienen de muchísimos años más atrás. Y lo podemos ver reflejado que en la gen ya nos hablaban de lo que era la adopción. En la gen ya nos hablaban de lo que era, por decirlo así, la propiedad y la herencia que cada uno podía recibir. Lo cual para nosotros nos impactó en gran manera, ya que nosotros teníamos una percepción de que estos derechos tenían cierta novedad en nuestra constitución o en el ordenamiento jurídico, pues que se nos ha venido a nosotros diciendo a lo largo de toda nuestra vida. Pero no, nos podemos dar cuenta que esto no es para nada nuevo, y que era el contraste que sacábamos sobre lo que pensábamos un antes y un después de la lectura. Gracias a esta lectura, me permite leer, podemos darnos cuenta que aquí vemos, en cuanto a lo que es un vínculo entre una pareja, se ve que la obligación de los miembros de la gen de prestarse socorro y asistencia mutua. Aquí ya nos damos cuenta de que estaba desde hace muchos años reflejándose lo que podía ser hoy la ayuda mutua, el socorro entre matrimonio y entre la misma familia. Entonces nos estamos dando cuenta que es históricamente lo que se nos viene hablando sobre un núcleo familiar y la importancia de este en la sociedad. Y nos podemos dar cuenta cuando vemos reflejado que en realidad la gens configuraba el núcleo familiar como un enfoque de muchísima importancia. Bueno, para seguir este enfoque en la evolución de las estructuras familiares a lo largo de la historia, subraya pues la importancia de comprender cómo las sociedades antiguas influyeron en la forma en que concebimos la familia y cómo resolvemos las cuestiones legales, que era lo que a nosotros nos impactaba en este momento, que nosotros creíamos que estos ordenamientos jurídicos, estos ordenamientos legales son de hace pocos años para acá, pero nos podemos dar cuenta que no lo es, sino que esto tiene un tiempo en la historia demasiado antiguo. Los dejo con mi compañero Mateo. Perfecto. Bueno, mi compañero les estaba hablando, ¿sí?, sobre el enfoque en la evolución de las estructuras familiares, ¿sí?, y cómo esas sociedades antiguas influenciaron en la forma en cómo nosotros vemos la familia, cómo concebimos la familia, ¿sí?, y cómo también se resuelven las cuestiones legales relacionadas con esto, ¿sí? Vemos que esto es una transformación social, y esto también proporciona una base sólida en comprender cómo se originaron y cómo
cómo estas evolucionaron las dinámicas familiares pues en ese tiempo hasta ahora. Yo les vengo a hablar un poco respecto, un poquito de historia, un poquito de lo que nos decía el libro, ¿sí? Respecto a cómo eran esos lazos, esos gentilicios, ¿sí? Porque hace 300 años, después de la fundación de Roma, vemos que estos gentilicios eran demasiado fuertes, ¿sí? Y estaban constituidos pues de la siguiente manera. El libro nos expresaba que 10 gens formaban una fratría, ¿sí? Y en Roma esto se denominaba curia, ¿sí? Y tenían atribuciones públicas más importantes que la griega, ¿no? Entonces vemos también que 10 curías constituían a una tribu. Estas pues tenían un jefe electivo y tenían también un general del ejército y tenía también en ese tiempo pues un gran sacerdote. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese tiempo nadie podía pertenecer al pueblo romano si no era miembro de ¿qué? De una gens, y por tanto una curia, y tampoco pues de una tribu, ¿sí? La elección de cada jefe de cada gens de la familia creó también la primera nobleza, digámoslo así, gentilicia, ¿sí? Y los comicios eran los que elegían a sus altos funcionarios, y estos también aprobaban, modificaban o rechazaban las leyes en ese tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los nuevos súbditos del Estado vivían fuera de las antiguas gens, de las antiguas curías, y pues también vivían afuera de las antiguas tribus. Y por lo tanto no formaban parte de lo que también se denomina como el populus romanus, o el pueblo romano. Pero bueno, luego pasó un tiempo y luego con la nueva constitución se apoyan con modelos un poco más griegos, ¿sí? Como conocemos también se apoyaban mucho en el Solón. Entonces, respecto a todo lo que acabamos de decir, vemos unos aspectos destacados, ¿sí? Unos aspectos que nos llamaron la atención y unos aspectos que hoy en día se siguen viendo y se siguen aplicando. Vemos como mis compañeros anteriores se enfocaban en el derecho hereditario, ¿sí? En ese derecho recíproco de los miembros de la gens, ¿sí? Un derecho que en el derecho privado se sigue viendo. También vemos la obligación de los miembros de la gens en prestarse socorro y asistencia mutua. Muy bien lo hemos hablado en clase, muy bien sabemos que estos son requisitos de matrimonio, requisitos de unión marital de hecho, y vemos cómo hace siglos también se veía, y eso nos llamó muchísimo la atención, cómo los miembros de la gens se prestaban socorro y asistencia mutua, ¿no? Y pues también nos llamó la atención, y también obviamente es un aspecto destacado, el derecho de adoptar a extraños de la gens. Hoy lo vemos como la adopción. Entonces, esa fue nuestra exposición, y nos asombró mucho todo lo que vimos y cómo se relacionaba el antes con el ahora, cómo vimos cómo el derecho privado evolucionó, y muchísimas gracias, espero que les haya gustado, profe. Muchas gracias.